Buenas noches, vamos a continuar con este curso de Revit Estructuras. Para eso vamos a hablar de lo que es la edición de los parámetros en las vigas. En el capítulo anterior hemos hablado de cómo adicionar las vigas de manera muy sencilla. Hemos cargado un par de familias, las hemos colocado en el plano de nivel, hemos modificado los niveles de vista para poder editarlo. Y ahora vamos a hacer lo que es la edición de estos parámetros, ¿no? Las hemos editado de manera muy sencilla. Y ahora podemos cambiar muchas cosas de las vigas, ¿no? Vamos a realizarlo en este pequeño proyecto. ¿Qué parámetros podemos editar en las vigas, no? Primero podríamos editar la familia, que es algo bastante avanzado. Resaltar el modelo analítico, como ya les hemos mencionado antes, mientras estamos construyendo nuestros elementos virtuales de construcción, también estamos haciendo un modelo analítico que vamos a poder utilizar para otros softwares. Podemos cambiar sus referencias, la justificación, editar sus planos de trabajo. Hay bastantes cosas que podemos hacer, sobre todo por la extensión o las referencias que van a tener estas vigas, ¿no? Como podría también ser su pendiente, ¿no? Para que no sean completamente horizontales. Cuentan con muchas herramientas las vigas, ¿no? Algo muy interesante que saber es que el nivel de trabajo para ciertas vigas como las vigas de acero, la vista, el nivel de detalle debe estar en un nivel de detalle medio o alto para poder notar las conexiones. En el caso de las conexiones estructurales nuevas de Revit 2017 tienen que estar en un nivel de detalle alto. Tenemos algo llamado la línea de ubicación, que es el eje en el cual están ubicados nuestros elementos, ¿no? Y para poder encenderlo podemos irnos a esta opción que dice visibilidad gráficos, y dentro de armazón estructural, que ya sabemos que es el grupo o la categoría de las vigas, debemos de buscar esta opción que se llama líneas de ubicación. Búsquenla y actívenla en su proyecto, en el pequeño proyecto del capítulo. Tenemos también la parte de las conexiones estructurales, que nos muestra o nos oculta el modelo analítico. También vamos a usar un botón que es el botón de ocultar líneas delgadas y gruesas. Y al dibujar los elementos, si nosotros los definimos, podemos definir un punto de inicio y un punto final en el modelo analítico, ¿no? Como pueden ver en la función. Para voltear los puntos iniciales y finales, las vigas pueden tener invertir elementos de elemento estructural, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, lo primero que vamos a ver es vigas con pendiente y con un determinado desfase. Para eso nos vamos a ir al modelo. ¿Sí? Tenemos aquí un modelo súper sencillo de una estructura de acero en el cual ya están modeladas las partes de las columnas y las partes de las vigas. A propósito, están despegadas de las columnas y las vigas, ¿no? Ahorita vamos a entender por qué. Y las vigas tienen una determinada prospección. Yo ya he encendido esta opción de la armadura estructural del armazón estructural, que se llamaba líneas de ubicación, ¿sí? Y también ya he encendido este botón, si no se verían así, ¿no? Tenga mucho cuidado en la parte de la visualización. Con esto ya podremos ver el modelo analítico. Y con la otra función, que son las líneas de ubicación de las vigas, podemos ver unas líneas celestes que nos ayudan también a localizar las vigas, ¿no? Muchas veces nos van a servir de mucho. Entonces, por ejemplo, si queremos tener en una viga, por ejemplo, una determinada inclinación, yo por ejemplo voy a coger esta viga que he puesto de lado a lado. Tengo controles adelante y atrás que me van a determinar esta elevación, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir que acá tengo una elevación de 1 metro y la viga va a empezar a solaparse hacia arriba, ¿no? Esta, por ejemplo, también podría modificar ese desfase aquí con este control hacia arriba, ¿sí? Y estoy empezando a generar un plano, si se fijan, ¿no? Un plano nuevo. Sí, de repente, si fuera el caso, ¿no? Le puedo dar un desfase negativo a la parte final, menos 0.5, y bueno, bajarlo también de igual manera, ¿no? Si se dan cuenta, las vigas, si están bien asociadas, van a seguirle, ¿no? Por ejemplo, esta viga no está muy bien asociada y la puedo descargar, bueno, descender, ¿no? Con un control manual. Sí, podría tener una estructura inclinada. Pero bueno, solamente son los controles. Los controles están a los bordes y acá en mi desfase inicial y mi desfase final. Otro control que tengo es la rotación. Fíjese que acá yo puedo decirle la rotación que tengo un ángulo de 30 grados y se puede rotar respecto de su eje, ¿no? Dependiendo del caso podría llegar a tener eso, ¿no? Yo no lo voy a utilizar,
y también le voy a quitar los niveles iniciales y finales desfasados. Y no me interesa en este caso complicarme tanto la vida. Y a este de acá le voy a poner nuevamente a 0 y listo. Tengo también de nuevo mi estructura ortoédrica. Ya, aquí hemos estudiado estas partes de las pendientes y el desfase. En voladizo, cuando tenemos un elemento en voladizo, nosotros podemos extender una viga un poco más, ¿no? Por ejemplo, como he hecho yo este voladizo, tengo un control con el cual yo puedo moverlo y afianzarlo hasta el borde, ¿no? Este valor se mueve de manera manual, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Es un pinzamiento, que es la reducción de la junta inicial o la junta final, que es esta parte de acá, ¿no? Donde dice posición geométrica, dice, ¿no? Reducción de la junta final, le puedo poner el punto 30, se va a mover, ¿no? Es la, por ejemplo, le puedo decir que esté 1 metro antes y va a moverse, ¿no? Tengo de la junta inicial, obviamente es esta de acá, ¿no? Si le digo que la junta inicial esté 1 metro recogida, se va a mover esto, ¿no? Entonces muchas veces los elementos van a necesitar mover ese elemento en voladizo, pero bueno, en este caso yo le puedo poner 0 a ambas para que estén en toda su extensión, ¿no? Es muy diferente a mover este control, ¿no? Este control sí delimita la parte final, ¿no? ¿Sí? Tenga mucho cuidado entonces con los controles a la parte de generar el modelo. Ahorita vamos a afianzar mucho más este modelo de manera que esté mucho más presentable, ¿no? Podemos arrastrar ese control y si se fijan en una viga tenemos varios controles, ¿no? Este control de aquí y este control superior, ¿no? Que es el control de las limitaciones de los límites de la viga, ¿no? Y este es otro control del alma de la misma. Si se fijan, ambos son distintos, ¿no? Y vamos a tener ambos como referencias para el modelado. ¿Sí? Si yo quiero unir dos vigas, tengo que coger ese control superior, ¿no? Y este control superior llevarlo hasta allá y las vigas se van a unir, como pueden fijarse, ¿no? Ese control es bastante importante. Ahorita vamos a hacer un par de pruebas al respecto, ¿no? Por ejemplo, me voy a ir a la parte de, por ejemplo, una vigueta, ¿no? Cuando hacemos una vigueta, muchas veces estas van a tener que colocarse hasta la parte interior y a veces lo que necesitamos es impedir su movimiento, ¿no? Para poder impedir su movimiento, lo que yo tengo que hacer es colocar este pin, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un sistema de viguetas aquí. Recordemos cómo lo colocábamos. En cualquiera de los niveles le digo un sistema de vigas, aquí o aquí, y listo. Voy a eliminar la etiqueta porque en este caso no la necesito. Y tengo un sistema de viguetas aquí. Si se fijan, para yo impedir su movimiento o colocar su movimiento, yo tengo en este control, ¿no? Para poder definir si se mueve o no se mueve. En este caso, ¿no? Es un bonito sistema de viguetas. Con TAF yo puedo seleccionar todo el sistema y le puedo decir que editar el contorno, ¿no? O mover, por ejemplo, la regla de diseño, ¿no? Un número fijo, que haya 6 viguetas. Y puedo cambiar mi sistema de viguetas, ¿no? Igual cada uno va a tener ese control de estabilidad o, perdón, de impedir movimiento, ¿no? Vamos a seguir viendo qué podemos hacer en las vigas. Por ejemplo, yo puedo controlar las conexiones estructurales, ¿no? Las conexiones estructurales es una novedad de Revit 2017 y 2016. Por ejemplo, veamos esta unión. Esta unión entre este y este elemento es una unión especial que puede tener placas para la unión y tornillos, ¿no? Entonces vamos a realizarla. Para ello ustedes tienen que tener esta opción de conexiones estructurales. Aquí debajo de conexiones estructurales ustedes tienen opción una flecha que me va a llevar a la configuración de conexión estructural, ¿no? Yo tengo ya cargadas todas estas conexiones, pero seguramente ustedes de repente no la tienen aún cargadas. Para tener estas conexiones ustedes deben haber descargado el add-in llamado
Structural Connection for Revit, ¿no? Entonces les vamos a dejar el link para que lo puedan descargar y lo puedan instalar, que es bastante sencillo, no pesa mucho y van a tener estas conexiones estructurales que probablemente las vayan a utilizar. Cuando ustedes hacen clic en ese botón les va a aparecer así y lo que tienen que hacer es seleccionar todos, añadirlos, darle a aceptar y luego vamos a poder seleccionar estos dos elementos. Selecciono los dos elementos con control, me voy a estructura y en estructura le digo conexión estructural y va a generar una conexión estructural automática, la cual yo voy a poder modificar. Por ejemplo, no, yo quiero que sea del primer tipo que dice clip angle, la selecciono y si se fijan crea la unión como yo la necesito tener, ¿no? Es una unión estructural. Es una unión estructural que tiene una cierta configuración, ¿no? Yo la selecciono y acá me salen parámetros para modificar esa unión, ¿no? Bastantes parámetros como lo que es el número de ángulos, el perfil que estamos usando, el grosor, los agujeros, lo que son los agujeros que hay, si es que hay soldadura y demás. No, en realidad no vamos a entrar a detalle de esto, pero sí se puede utilizar como ustedes pueden ver. ¿Qué más podemos hacer? Imagínense que yo no quiero usar la unión estructural, solamente quiero afianzar mis dos modelos hacia de manera solamente estructural y nominal, ¿no? Sin la unión. Entonces yo puedo aumentar este control central de los triángulos hasta que choque con el eje y voy a ver que tiene un snap hasta ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que los dos elementos se han alargado y lo que yo necesito es que se corten, ¿no? Para cortar dos elementos, en este caso dos vigas que se están solapando, yo voy a utilizar, selecciono una viga, por ejemplo esta, y acá tengo un botón que se llama recorte, aplicar recorte, ¿no? Tengo aplicar o eliminar recorte, voy a aplicar recorte, selecciono la primera cosa que yo quiero que se recorte y la segunda y voy a tener un corte de acuerdo a lo que yo necesito, ¿no? Fíjense que yo tengo un recorte muy interesante de lo que tengo en la unión de las dos vigas. Si se fijan hay una separación, pero esta separación yo la puedo controlar con este valor que aquí dice, ¿no? Distancia de recorte. Le digo 0 y lo voy a colocar exactamente, ¿no? Lo cual me ayuda para la parte de los metrados y demás, ¿no? Cuando yo he hecho la unión estructural también ha hecho ese recorte, pero tengo aún la separación y la separación ya no se controla con distancia de recorte, sino se controla con los parámetros dentro de la unión estructural. Tengan en cuenta que para que tengan estas uniones estructurales tienen que tener el add-in de Revit y tienen que tenerlo cargado aquí, ¿no? Tienen que tenerlo cargado. Y además tienen que haber utilizado familias que son del AIS 1401. Cuando yo, ¿se acuerdan? Cargaba una familia, tenía varias opciones, ¿no? Por ejemplo, acá donde dice armazón estructural, yo tengo perfiles para vigas de acero, tengo que usar alguno de estos del 14.1. Igual para la parte de las columnas, si no, no lo va a realizar. ¿Sí? Por favor, esas indicaciones para que no tengamos problemas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Podemos configurar la unión, el recorte de las vigas, ¿no? El recorte de las vigas tanto interno como lateral, ¿no? Por ejemplo, en esta esquina yo tengo un corte. Pero si yo quiero configurar la manera en que se van a cortar estas dos vigas, yo tengo una opción acá que dice uniones de viga pilar. Le hago un clic y me salen estos controles. Por ejemplo, yo le puedo decir que se corte así en medio, que se corte hacia el otro lado, que regrese hacia aquí, que se vaya hacia allá, que venga hacia acá. Y por ejemplo aquí yo le puedo decir que se quede ahí, ¿no? Un corte a 45 grados. Aquí puedo volver a hacer cualquiera de las cosas, ¿no? Puedo extender mi región de recorte y luego voy a decirle que recorte este y este, ¿sí? En la parte central puedo hacer lo mismo, ¿no? Tengo dos vigas que se están cruzando y lo puedo hacer lo mismo, ¿no? Recorte de esta con esta y ya está. ¿Sí? Ya es cuestión de nosotros poder ayudarnos para poder colocarlo, ¿no? Por ejemplo, estas columnas que yo le he dado un desfase de 50 centímetros, les puedo decir enlazar hasta la parte superior que va a ser una viga y las va a pegar perfectamente, ¿no? A la base de la viga. Lo mismo puedo hacer para las columnas de concreto, de madera, de cualquier material que yo tenga.
Y acá yo tengo una función muy interesante que es la parte del que les voy a mostrar aquí. Voy a hacer un corte. Y en este corte, por ejemplo, acuérdense que para poder ver los elementos yo tengo que estar en un nivel de detalle alto, si no, no voy a poder ver nada. Aquí, por ejemplo, yo tengo una viga y aquí yo le puedo decir puntos de justificación y voy a ver hacia qué punto está justificado, ¿no? Si se fijan, ahorita tenía este punto de justificación, que es el eje por el cual estábamos ubicados, pero yo le puedo decir que no, que sea este, o que sea este lateral. Y en realidad, por lo general vamos a usar este punto, pero puede cambiar, ¿no? Con vista sombreada y puedo ver esto, ¿no? Le digo a la columna que se enlace hacia la viga y listo. Y puedo empezar a hacer mis uniones estructurales hasta el nivel que yo necesite, ¿no? Hay muchos tipos de uniones estructurales, ¿no? Por ejemplo, yo puedo agarrar esta y esta unión estructural y esperamos que esté disponible la unión estructural de este tipo y puedo hacer una unión estructural de este tipo, ¿no? Hay muchas maneras de hacer uniones estructurales. Puedo hacer una unión estructural hacia un lado y hacia el otro también. Puedo hacer otro tipo de unión estructural. Por ejemplo, la que me conviene, que es clip angle. Y se va a generar, ¿no? Entonces miren, acá yo tengo una perfecta unión estructural. Simplemente que de repente tengo que modificar un poco el corte. Pero hay un pequeño error aquí y ya tenemos una unión lateral de repente muy bien arrostrada. ¿Sí? Ya tenemos que ver cuál es el sentido de nuestro pórtico, ¿no? Entonces ustedes pueden practicar para realizar sus uniones de manera correcta. ¿Sí? Conectando en la columna una viga, conectando la unión de las vigas, editando las uniones y todo lo que hemos visto. Bastante sencillo. Por favor, espero que lo revisen y si tienen algún problema, por favor, al foro de soporte. Muchas gracias. Buenas noches.